Buenos días, muy buenos días, mis amados hermanos. Sean todas y todos bienvenidos a este tu programa matutino en comunión con Dios en las mañanas, donde todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana estamos conectados vía todas nuestras plataformas digitales para impartir la palabra de Dios, para estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y para recibir esa administración que viene del cielo a través de sus sagradas escrituras. Nos sentimos gozosos, nos sentimos felices de poder estar aquí un día más para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien, que hayan tenido un fin de semana maravilloso, bendecido, glorioso, magnífico, en el nombre de Jesús. Y pues nada, mis amados hermanos, vamos a estar dándole inicio a este programa con un tema sumamente importante que el Padre nos ha traído en esta mañana, el cual lleva por título: Necesitas arriesgarte. Ese es el tema que el Padre nos ha traído en esta mañana a nosotros. Necesitas arriesgarte. Un sinónimo de la palabra arriesgarse, del término arriesgarse, es atreverse, lanzarse, tomar una decisión para realizar algo en la vida. Amén. Y esa es la invitación que el Padre nos está demandando en esta mañana a través de la lectura que vamos a leer justo en este momento. El Padre nos dice: necesitas arriesgarte, necesitas atreverte a hacer algo más, necesitas tomar una decisión en esta mañana, necesitas lanzarte a hacer cosas grandes en el mundo espiritual. Amén. Y quiero que en esta mañana abra su Biblia, sí Señor, en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. Leemos la palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Necesitas arriesgarte. Tengo 3 puntos en esta mañana para desglosar esta lectura que acabamos de leer. El primero es necesario pasar tiempo a solas con el Señor para llenarnos de Él. Aquí podemos ver que mientras los discípulos estaban en la barca, quizá descansando, esperando por su Señor, el Señor estaba en su espíritu en el monte, orando a solas con el Señor. Hay algo muy importante que nosotros como cristianos de este tiempo y como hijos de Dios tenemos que hacer. Es muy bueno, es factible que nosotros estemos unánimes como pueblo de Dios, orando, adorando, danzando, estudiando las Sagradas Escrituras, pero no podemos dejar a un lado nuestra vida íntima con el Señor.
Entre tú y Dios debe existir una conexión única que los enlace para que el Padre pueda ministrarte a ti personalmente y revelarte cosas que Él necesita tratar contigo y entregarte únicamente a ti. Cada vez que tú te llenas de la presencia de Dios cuando estás a sola, tú puedes tener que impartir a los demás porque te estás llenando del Espíritu Santo de Dios. Es necesario, mis amados hermanos, que para poder hacer cosas grandes como la que hizo Jesús mientras caminó en la tierra, tener una vida íntima, apartada con el Señor. Punto número 2. Es necesario conocer al Señor para no confundirlo con fantasma. Esto va de la mano. Si conoces al Señor y pasas tiempo en la presencia de Dios, vas a poder conocer su voz, vas a poder conocer su espíritu, vas a poder oler su presencia. Pero cuando no hacemos ninguna de las anteriores, nosotros vamos a confundir la presencia de Dios con fantasma. Nosotros vamos a confundir incluso la presencia de Dios o la voluntad de Dios con Satanás, porque hay muchas veces donde es Dios tratando contigo y es donde es Dios permitiendo situación y acontecimiento en tu vida para hablarte, para llamar tu atención, y muchas veces tú le echas la culpa a Satanás. Y no es Él, es Dios. Pero muchas veces nosotros no podemos entender, comprender e identificar esto porque no tenemos una vida conectada al Padre, o porque no estamos andando bajo la visión del Espíritu Santo. Cuando estamos enlazados con el Padre, nosotros vamos a poder identificar y conocer la voluntad de Dios, su voz. Por eso Pedro podemos ver que aunque quizá en un momento lo confundió, es un fantasma, y ellos se perturbaron, se asustaron, pero cuando él le dijo, ¿eres tú, Jesús? Sí, soy yo. Haz que yo camine también. Pedro identificó la voz de Dios, porque Pedro era de los íntimos con el Señor. Si queremos identificar la voz de Dios, para poder entender cuando el Padre te dice, ven, camina, ve hacia adelante, y nosotros poder dejarnos direccionar por su presencia, tenemos que conocer y convertirnos en íntimos del Padre. No solamente una relación superficial, sino que dejar la orilla para poder profundizar más adentro en el mundo espiritual. Punto número 3. Es necesario enfocarte en Jesús para permanecer de pie. Cuando nosotros nos dejamos llevar de las distracciones de este mundo, quizá una enfermedad tocó la puerta de tu casa y te está volviendo loco. Quizá tiene un problema en el matrimonio. Quizá estás pasando por una situación X o Y que yo desconozco, pero que el Padre conoce. Pero muchas veces quitamos nuestra mirada de Cristo Jesús, que es la piedra angular, que es el centro, que es la roca, que es la base fundamental de todo en la vida. Y comenzamos a poner nuestros ojos espirituales en el problema, en la situación, en la enfermedad, en lo que estoy viviendo, en la escasez. Y se nos olvida que no estamos solos, que hay un Dios soberano y todopoderoso que camina delante de nosotros. Y esto lo podemos ver en Pedro otra vez. Luego de que él se llenó de fe y identificó la voz de Dios y salió caminando sobre las aguas. ¿Qué pasó, mis amados hermanos? Cuando Pedro vio las olas gigantescas que estaban sobre él en medio de esa tormenta, sintió miedo y entró la duda y comenzó a hundirse. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando quitamos nuestros ojos espirituales de Cristo Jesús y comenzamos a ver los problemas, comenzamos a ver lo que me hace falta, comenzamos a ver lo otro, comenzamos a hundirnos en el mundo físico y espiritual. Comenzamos a sentir la opresión del enemigo. ¿Pero por qué? Porque nos desenfocamos de Cristo. Así que en esta mañana el Padre nos dice, si tú quieres permanecer de pie, mantén tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Así que toma el riesgo en esta mañana, arriésgate, así como lo hizo Pedro. Sal de la barca y comienza a caminar con el Padre, porque Él está esperando por ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta hermosa mañana.
Que tengas un feliz y bendecido día bajo la presencia de Dios. No te olvides de compartir esta palabra con alguien más y de sintonizar cada mañana